Padre amado, agradecido estamos contigo, Señor, porque tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios fuerte, porque tú eres un Dios que, a pesar de estas dificultades que está viviendo hoy el mundo, tú mostrar tu poder a través de los débiles, a través de los indefensos, a través de las personas que de pronto hoy día tienen una autoestima bajo. Tú quieres glorificarte a través de ellos para demostrarle al mundo que tú eres ese Dios grande. Gracias porque nos has escogido, porque nos has permitido pertenecer a tu pueblo y porque el precio que tendríamos que pagar, tú lo pagaste, Señor, para que fuésemos salvos. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, de parte de la Asociación Suroccidental, de mis compañeros, el pastor Joel Jaime, el pastor Samuel, queremos darles un saludo especial a todos ustedes. Muchas gracias, en verdad, vuelvo y les repito, por la oportunidad. Así que esperamos que este tema de hoy sea un tema de aliento para nuestras vidas y que nos ayude. Yo le voy a pedir el favor al pastor para que me permita compartir la pantalla y yo pueda colocar el tema. Ya tienes eso. Ok, listo. Lo ven, ¿verdad? El texto de hoy lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Y dice el Señor, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El momento en que el Señor expresa esto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación muy difícil. ¿Por qué difícil? Acuérdense que el pueblo de Israel era esclavo en el pueblo egipcio. Y Moisés tuvo que hacer un pocotón de desafíos para desafiar al faraón egipcio en ese momento para poder sacar al pueblo. Pero ¿qué era ese pueblo de Israel en ese tiempo? Era un pueblo que había perdido la fe. Era un pueblo que había perdido, había dicho, ¿sabes qué? Tal vez ese Dios en el que nosotros creemos no es un Dios poderoso. Tal vez ese Dios no es tan poderoso como los dioses egipcios. Porque si él fuera poderoso, ¿por qué nosotros tenemos que ser esclavos de esta gente? Y sabes, muchos hemos leído esa historia, que la razón por la que ellos habían sido esclavos no era porque Dios había querido, sino porque la desobediencia de ese pueblo los había conducido a tomar decisiones erradas, a las cuales las consecuencias los llevaron a ser esclavos. Hoy en día, en esta humanidad, en este tiempo, muchas personas dicen conocer a Dios, dicen creer en Dios, pero son esclavos de este mundo. Tal vez hoy le estoy hablando a una persona que está ahí del otro lado, en un computador o en un celular, y dice, yo soy cristiano, yo soy adventista del séptimo día, pero está siendo esclavo del trabajo. Estás siendo esclavo de un pecado oculto que tienes ahí en tu corazón, de una situación pecaminosa que es la que no te deja tener una conexión directa con Dios. Tal vez le estoy hablando a alguien o a un hogar que en estos momentos está escuchando este mensaje, pero hace 5 o 10 minutos estuvieron discutiendo. Tal vez somos esclavos de la ira. ¿Saben? El pueblo de Israel en ese momento era sacado del pueblo de Egipto, pero cuenta el texto bíblico, vayamos al texto bíblico que se encuentra en Éxodo 13, del 20 al 22, y dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Las veces que yo había escuchado siempre este texto, yo siempre pensaba, bueno, el Señor les puso sombra a ellos en el día para que el sol no les quemara,
y les puso la luz en la noche para que alumbrara en la oscuridad. Sí, esa era una de las razones. Pero la razón principal por la que Dios había colocado eso era lo que nosotros leemos en el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos. Quiere decir que Jehová les guiaba, le mostraba el camino. No solamente los protegía, sino que les decía, es por aquí. Hay veces nosotros hoy en día pensamos de que porque somos adventistas del séptimo día o porque creemos en Dios, sencillamente estamos protegidos. Pero te hago una pregunta, hermano. ¿Y cuál es el camino que tú debes de tomar para llegar a la Canaán celestial? ¿Cuál? ¿Será que hoy que estás en la iglesia estás tomando las decisiones correctas que te están llevando a una comunión personal con nuestro Dios? ¿Será que hoy tú tienes esa comunión con Dios y dices, yo sí soy un hijo de Dios porque Dios me habla, porque yo le escucho, porque yo soy obediente a Dios? Si algo había conducido al pueblo de Israel a estar en la esclavitud del pueblo egipcio, había sido su desobediencia. Siempre ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Aún considerando que eran el pueblo de Dios, desobedecieron a Dios muchas veces. Y eso los condujo a ser esclavos del pecado. Tú y yo hoy en día, hermanos, somos adventistas. Creemos en nuestro Dios, leemos la palabra. Pero te pregunto, ¿hay algo hoy en tu vida que no deja que esa nube y esa columna de fuego te guíe a la Canaán? ¿Estás siguiendo tú esa columna, esa nube y esa columna de fuego? Dios, lo primero que le manifestó al pueblo era que tenían que ser obedientes a donde Él fue. Y yo quiero mostrarles esta siguiente imagen. En esta siguiente imagen, nosotros observamos el recorrido que tuvo que haber hecho el pueblo de Israel para poder llegar a la Canaán terrenal. Cuando yo miro esta ruta, yo pudiese decir, mira, el pueblo pudo haber llegado por aquí y ahí llegaba más rapidito. Pero ¿por qué el pueblo, en vez de atravesar por aquí, arribita de Sucot, tuvo que haber atravesado el Mar Rojo? Sencillamente, hay veces nosotros no entendemos los caminos que Dios destina para nosotros. Y hay veces pareciera ser más difícil. Hay veces ser cristiano pareciera tener nosotros que vivir pruebas más difíciles. Pruebas que sencillamente a nosotros nos ponen a pensar. Yo he tenido pruebas. Yo me acuerdo que antes de yo ser adventista, yo tenía pensamientos de cualquier persona del mundo. Yo soy de Barranquilla, yo quería irme a unos carnavales a bailar, a rumbear. Yo quería ser un profesional porque lo que quería era tener dinero, porque no quería ser pobre, porque toda mi vida la había vivido siendo pobre. Y sencillamente el camino donde Dios me llevó a conocer la iglesia adventista fue un camino muy duro y difícil, ¿saben? Yo vivía en Cisneros y un día mi papá me dijo, en Cisneros, Antioquia, y mi papá me dijo, ¿sabe? La familia no tenemos la economía para vivir juntos. No habría comida para todos. Así que la familia se va a desintegrar. Juan Pablo se va para Barranquilla, Juliet se va para Cali, su mamá, Edeín y yo nos vamos a ir a Puerto Berrío a trabajar en una hacienda a mochar monte. Su mamá le va a cocinar a los obreros de ahí y así vamos a vivir, porque no hay para sostenernos. Fue duro, ¿sabes? Ese mismo año yo estaba cursando el 11º grado y cuando yo estaba cursando ese 11º grado, me dijeron a mí, usted no puede graduarse, porque cuando usted hizo el 8º grado, ese colegio no parece aprobado. Todo se desboronó. Y hermano, cuando yo estaba estudiando, aunque estudiaba en un colegio público, yo tenía que irme todos los días en la época de la cosecha del café a las 4 de la mañana a recoger café para estar a las 7:30 en el colegio. Todos esos sacrificios de nada valieron. Todo lo que humanamente pudiera hacer yo, de nada valió, porque el objetivo que yo tenía en mi vida no se pudo concretar. Mi familia se desintegra.
Mis sueños de llegar a ser bachiller se desintegraron, no pude. Así que cuando llegué a Medellín, porque un primo mío que vivía aquí me iba a regalar los para irme de Medellín a Barranquilla, me dijo, mira, y esa posibilidad para que tú estudies es una universidad adventista. Y saben, yo no sé si haya otra persona que comparta la misma experiencia mía, pero hasta donde yo sé, he sido el único no adventista que entró a la universidad adventista a hacer un plan especial. Te confieso honestamente, no es mi deseo. Mi mente estaba puesta en otras cosas, pero había demasiada frustración en mi vida. Y un día antes de ingresar a la universidad, mi papá me llamó y me dijo, ¿sabes, Juan Pablo? Tu mamá se enloqueció. Así que te la voy a mandar. Mi primo me dijo, Juan, yo no la puedo tener. Mi esposo y yo hemos intentado muchas veces que ella quede embarazada y ahora está embarazada y ella ha tenido hemos perdido muchas veces el intento de que ella dé a luz. Hemos perdido muchos hijos. Y entonces, no sé, tu mamá está enloquecida. A mí me da miedo así que yo te pido un favor, ahí hay una clínica mental y si quieres hospitalízala ya. Entonces, no pude terminar el bachillerato. Mi familia se desintegra y ahora mi mamá tiene que enfermarse. Yo no tenía un peso. Yo me acuerdo que en esa época, le estoy hablando del año 1994, me dijeron a mí, Juan Pablo, joven, me dijeron, cuando fui a mi mamá a llevarla allá al hospital mental allá en Bello, me dijeron, mire, si usted quiere que su mamá quede aquí, usted tiene que pagar 70,000 pesos mensuales. Yo no sé si eso, pero yo creo que eso hoy sería más o menos alrededor de 1.200.000, algo así. Yo no tenía ese dinero. ¿Saben? Ese día entendí y vi que iba a ser la primera vez que yo iba a tener que dormir en la calle con mi mamá. Y todos mis esfuerzos humanos de nada habían servido, de nada. Yo no sé si tú en tu vida te has sentido así, que tú has querido hacer y hacer cosas y te has puesto sueños, pero sientes que todo fracasa, que todo cae y te desanimas y hay veces te preguntas, bueno, ¿y dónde está ese Dios? Yo ese día le dije a mi mamá, mami, vámonos, porque no podía devolverme donde mi primo porque él ya me había dicho que no podía llegar ahí. Así que yo me iba, no sé, les digo honestamente, yo sabía que íbamos a dormir en la calle, pero no sabía en qué lugar, porque no conocía ni siquiera Medellín, vivía en Cisneros, pero a Medellín no la conocía. Así que ese día, cuando íbamos saliendo, mi mamá empezó a actuar de una manera extraña. Mi mamá sufría de maníaco depresión. Ella se lastimaba a ella misma, pero ella no lastimaba a las demás personas. Ella intentaba suicidarse, pero ella nunca lastimaba ni alzaba la mano. Así que en ese instante mi mamá empezó a pegarme y a moverme y a golpearme. Y yo no entendía, yo lloraba y le decía, mamá, no me pegues, no me pegues, mami, no me pegues, por favor, por el amor de Dios. Yo me arrodillaba. Yo me acuerdo que en eso salieron corriendo los enfermeros, vinieron, separaron a mi mamá de mí. Y yo desconocía el rostro de mi mamá me miraba de una manera. Y en ese instante, el enfermero vino y me llevó a un cuarto donde me mostraron unas cámaras que metieron a mi mamá, la amarraron y le inyectaron. Yo decía, no, pero es que yo no tengo dinero para pagar. Y el enfermero me dijo, no te preocupes, no te preocupes. Saben, hay cosas en la vida que son dolorosas para nosotros, pero es el camino en el cual Dios nos muestra que es el único camino para llegar al lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos, para el Señor direccionar nuestra vida hacia la felicidad, porque Dios desea lo mejor para ti y para mí, porque Dios nos quiere a nosotros hacer felices, hermano.
pero nosotros sufrimos porque somos reacios a ser obedientes a Dios. El pueblo de Israel era reacio a obedecer a Dios. Prefería sentirse complacido a sus cosas pecaminosas, a sus deseos, a lo que querían. ¿Saben? Al día siguiente ingresé a la Universidad Adventista. Y hoy estoy aquí gracias a ese momento difícil que yo viví. Hoy mi mamá está bien, está curada un 95%. Mi familia está unida. Perdimos a un hermano, sí. Murió en un accidente. Pero hoy estamos unidos por el Señor. Pero en el lugar en el que yo estoy hoy, estoy convencido que era el lugar en el que Dios siempre quiso que yo estuviera. Desde un principio. Pero tuve que salir y llegar a un momento donde dejarme guiar por Dios para que Dios me condujera al lugar donde el Señor quería que yo estuviera. Mira, nosotros somos a veces tan desagradecidos con Dios que te quiero mostrar este texto. Cuando el pueblo de Israel estaba ahí en el desierto y empezó a desesperarse. Y de pronto llegaron a un lugar donde ellos sabían que tenían que atravesar. Enfrente de ellos había un mar llamado el Mar Rojo. Y sabían que el pueblo de Egipto venía detrás de ellos para matarlos, porque el faraón había dado la orden que los cogieran y los mataran. Así que se apeligraban. Y la situación que ellos estaban viviendo en ese momento era decir, vamos a morir aquí, fracasamos. De nada nos vio haber escogido, aceptado a Dios. Vamos de fracasar. Yo no sé si en estos momentos le estoy hablando a alguien que en su corazón está sintiendo el deseo de ya no pertenecer a la iglesia porque ve la necesidad de trabajar en sábado. O porque tal vez creyó que su vida anterior era mejor que la que está viviendo ahora. El pueblo de Dios expresó en este texto algo muy triste. Y dijo, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas personas nosotros hemos sido testigos que han pertenecido a la iglesia y otra vez volvieron al mundo? Prefirieron servir y ser esclavos de este mundo que obedecer al Señor. Hermanos, sabemos que este no es el tiempo del fin, pero estos momentos que estamos viviendo sí nos anuncian que el tiempo está cerca. Y nosotros como iglesia estamos dormidos, hermanos. Estamos pensando en qué propiedades, qué cantidad de cosas vamos a vivir para vivir cómodamente en esta tierra, pero no estamos pensando en la Canaán. En ese instante, el pueblo de Israel veía que la única salida que tenía era atravesar el mar. Pero si la gente atravesaba el mar, no podían llevarse sus pertenencias. Estaban más preocupados por las cosas que ellos tenían, por todo lo que habían conseguido, por lo que consideraban que le pertenecían más que por su propia vida. Así que por eso ellos preferían servir allá como esclavos, porque de todas maneras ya iban a tener sus casitas y las cosas que ellos pertenecen. ¿Saben? Hoy en día hay personas que prefieren tener todo lo que han conseguido en este mundo, como sus propiedades y sus cosas, y la valoran mucho más que la Canaán celestial. Y no entienden el gran sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros de venir a morir para que tú y yo no tuviésemos que hacer nada sino aceptarle para estar con Él allá en la Canaán celestial. A veces uno no entiende eso. Tal vez hoy le estoy hablando a unas personas que en estos momentos están viendo un mar rojo enfrente de ustedes. Y en estos momentos los está atormentando el pasado. Yo te quiero decir, hermanos, que en estos momentos de dificultad de la pandemia, Dios nunca nos ha abandonado. Dios se manifiesta y manifiesta su poder a través de nosotros, hermanos. Y esa es la debilidad
Y es cuando parecemos más indefensos. Y es cuando pareciera que nuestras fuerzas se fueran. Y es cuando pareciera que nuestros sueños se derrumbaran. Ahí entra el Señor y dice, no te preocupes, aquí era donde te quería. Yo soy el que te quiero levantar. No te levantes, yo te voy a levantar. Dios te quiere levantar. Así ocurrió en mi vida. Cuando todos mis sueños estaban desboronados, porque yo pensaba en la economía, yo decía, para poder salir adelante necesito dinero. Para solucionar mis problemas necesito dinero. Y saben, yo no necesitaba dinero. Yo necesitaba era conocer a Cristo Jesús. Porque cuando tú conoces a Cristo, Cristo te abre puertas. Cristo es capaz de obrar de una manera tan milagrosa que hace que lo imposible sea posible. Yo sé que tú has tenido muchas experiencias en tu vida en las cuales tú has podido observar cómo Dios ha hecho un milagro en tu vida. Dios hizo un milagro en mi vida. Uno muy grande. Y es conocerlo. Ese ha sido el mayor milagro que yo he tenido. Porque lo demás, como dice el texto en la Biblia, ha sido por añadidura. El conocer al Señor ha permitido que todos los caminos donde yo vaya sean prosperados. Yo me acuerdo el día que a mí me nombraron, vivíamos en Cúcuta y me nombraron para ser tesorero de esta asociación. Les digo honestamente, hermano, duré 2 noches sin dormir bien. Sentía miedo. Sentía que en el momento no iba a poder ser capaz de llevar tanta responsabilidad como la de la tesorería de una asociación. No es fácil. Me levantaba a medianoche a orar. Pero ¿sabe? Cuando nosotros sentimos temor, tenemos la oportunidad y la opción de buscar a quien nos quiere bendecir para darnos sabiduría. Así que el pueblo de Israel estaba ahí, afligido, quejándose, deseando volver a ser esclavo. Y cuando tenía el Mar Rojo enfrente, el Señor les expresó a ellos el siguiente texto. Y Moisés les dijo al pueblo, no temáis. No, perdón, este es el texto. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que marchen a dónde? Hacia el mar. Nos vamos a ahogar. El Señor hoy, en estos momentos, le está diciendo al pueblo adventista, marchen. Pero muchos están diciendo, no, nos llenamos de excusas. No, el Señor no. Yo no le estoy diciendo, vayan y desafiemos la pandemia que estamos. No. Pero si hay una oportunidad donde nosotros tenemos que demostrar que somos el pueblo de Dios es en este momento. Cuando todo el mundo está susceptible, cuando todo el mundo está buscando una esperanza. Hoy mucha gente está perdiendo su empleo. Hoy muchas personas están perdiendo sus familiares. A las 2 de la mañana del día de hoy nos escribió una amiga que su mamá había fallecido. Hoy. Pero ella guarda la esperanza que su mamá, siendo adventista, puede encontrarse con ella ya en la Canaán celestial. Hay momentos, hermanos, donde tenemos que dar ese paso al frente. Y cuentan que el pueblo de Israel no se abrió el mar antes de ellos, no, sino que ellos marcharon. Y cuando sus aguas el agua estaba por sus rodillas, el mar empezó a abrirse. Hay veces Dios quiere obrar en tu vida, pero Dios está esperando que tú des ese paso, que tú des ese paso de fe, en que ante lo imposible, Dios abrirá ese obstáculo grande que tú tienes en tu vida. Dios quiere abrir ese mar rojo que tienes enfrente de ti. Dios quiere derrumbar ese problema que está enfrente de ti. Dios quiere atravesar esa situación difícil. Porque te digo, hermano, que Él es el único que tiene el poder para atravesar ese problema y llevarte a la victoria. Así que el pueblo de Israel empezó a avanzar. Y mientras el pueblo de Israel avanzaba,
Dios le establecía la promesa. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme, ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que os habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Nunca más. ¿Tienes un problema que te ha agobiado toda tu vida? ¿Hay una tentación en tu vida? ¿Hay una situación difícil? ¿Hay un pecado que no has podido quitar? La única manera en que tú puedes dejar eso atrás y nunca más lo volverás a ver es que avances. Avanza. Aunque tú consideres que es imposible vencerlo, avanza. Avanza, que Dios quiere atravesar ese mar rojo que tienes enfrente de ti y quiere ayudar y quiere hablar en tu vida de manera milagrosa. Cuando es fácil decir lo que yo viví hoy en día, pero en ese instante, hermano, vivirlo era imposible, creo. Porque tú no tienes a nadie a tu alrededor, ningún ser humano que te va a decir te voy a dar algo. Tú literalmente dependes de Dios, literal. Porque ni siquiera podía depender de mí mismo. Hermano, si ese día yo tenía 2,000 pesos en mi bolsillo, era mucho dinero. Y yo ese día iba a quedarme en la calle con mi mamá a dormir en la calle. Y no con una persona que fuera a ser una ayuda para mí. Era una persona a la que yo tenía que cuidar. Y tal vez no sé si el dinero que yo tenía en mis manos alcanzaría para comprar el medicamento que ella necesitaría. No sé. Pero tuve que avanzar. ¿Y sabes cuándo avancé? Una noche antes, cuando mi primo me ofreció ingresar a la Universidad Adventista, yo tuve una corta oración con Dios. Y yo le dije, Señor, ¿sabes? Yo lo he intentado todo, ya me cansé. Si tú quieres que yo sea un carretillero, un vendedor de verduras, lo voy a hacer. Ya me di cuenta de que no hay oportunidad para mí. Pero yo lo voy a intentar en esa iglesia. Yo voy a saber si en verdad tú tienes el poder. Y después de esa oración, como a las 2 horas, llegó la llamada de mi papá para decirme a mí que mi mamá se había enloquecido. Te soy honesto, ¿sabes qué pensé? Pensé que Dios no tenía poder y que sencillamente Dios me quería ver más hundido. Porque decía, estoy acabándole de abrir mi corazón y le confieso mi situación y lo peor que viene a pasarme es una noticia más grave. Y cuando estoy allá en esa clínica y me dicen que tengo que pagar ese dinero, pienso que es peor todavía. Yo no sé si en tu vida tú le has pedido cosas a Dios y Dios no te ha respondido. Quiero decirte que no también es una respuesta. Y de algo yo estoy seguro, que era que el camino que yo había labrado para yo llegar al éxito de mi vida no era el mismo camino que Dios había labrado. No era el mismo. Pero de algo también estoy seguro. Y es que el camino que yo escogí no era el que me iba a llevar a la felicidad, sino el camino que Dios trazó en mi vida. Dios trazó un camino en tu vida. Mi pregunta es, ¿tú estás en el camino de Dios? ¿Tú te estás dejando guiar por la nube en el día? ¿Por la columna de fuego en la noche? ¿Estás siendo obediente a Dios? Porque no me digas que no tienes problemas y desafíos. No me digas que no hay un mar rojo enfrente en tu vida. Ahí está. De hecho, esta situación que hoy vivimos es un mar rojo para muchas personas. Ayer salí a hacer una diligencia y nos pareció sorprendente ver que uno de los almacenes donde antes íbamos grandísimos ya lo habían cerrado. Despidieron a todos y se cerró el almacén. Tremendo, ¿verdad? Personas que hace 6 meses se sentían poderosas económicamente, hoy no tienen nada, están quebrados. Hay un mar rojo en la vida de ellos. ¿A dónde van a marchar?
el pueblo de Dios tuvo que atravesar. Esta imagen que yo te muestro aquí es que según en el mapa, es la posición donde estaba el pueblo de Israel y miraban el Mar Rojo y veían hacia el otro extremo al lugar donde ellos tenían que llegar. Miren más o menos cómo era la vista. Y a esta imagen yo le coloqué este texto. Un texto muy hermoso que a mí en lo personal me ha servido mucho en mi vida. Y se encuentra en Isaías 41:10. Y dicen, ¿sabes? No temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te esfuerzo. O sea que el Señor sabe que yo vivo lleno de temor. El Señor sabe que hay veces me siento solo, porque hay veces las personas con las que estoy en el mundo me han dado la espalda y no están dispuestos a ayudarme para salir adelante. Pero Él está conmigo. El Señor sabe que habrá momentos donde yo voy a desmayar, donde voy a flaquear, donde voy a decir, no puedo. Sencillamente prefiero renunciar, prefiero volver y ser esclavo de este mundo que seguir contigo, Señor. Pero el Señor dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no te está diciendo algunas veces, siempre te ayudaré. Y hay veces ese ayudar no es el camino que tú quieres como Dios te ayude. Quiero que entiendas esta parte. Hay veces en la manera en que Dios te quiere ayudar, no es en la manera como tú esperas que Dios te ayude. Pero siempre el Señor te va a ayudar. Solo tenemos que entender cuáles son los designios de Dios. Tenemos que hallar el camino que Dios nos quiere mostrar para que cuando nosotros vayamos por ese camino podamos apreciar todas las bendiciones que Dios nos tiene. Porque cuando tú y yo estamos en el camino en que Dios quiere que estemos, te lo garantizo, hermano, aunque hayan obstáculos, aunque hayan dificultades, tú también verás el poder de Dios derrumbando todos esos Goliases, esos Mar Rojos enfrente de ti. Siempre te sustentaré. Hoy en día, a pesar de las dificultades, Dios ha proveído alimento, techo para nuestros hermanos. Y con la diestra de mi justicia. En otros textos bíblicos, en otras versiones, esa palabra justicia se considera como palabra victoria. Y Él te dice, te daré la victoria. Tú quieres que hoy el Señor te dé la victoria. Tienes un plan en tu vida, le has puesto algo en las manos del Señor. Estás atravesando por una situación difícil, quieres decirle, Señor, muéstrame. Porque es que hoy estamos aquí, hermanos, pero estamos frenados, estamos detenidos. No sabemos qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, pero es sencillo, hermanos, porque es que decidimos quedarnos quietos en este lugar. Decidimos quedarnos quietos aquí y solamente orar. Pero mira lo que el Señor le decía, ¿por qué me piden a mí? Marcha, avanza. Ya yo te mostré, yo te puse una nube en la cual esa nube te está señalando dónde tienes que avanzar. Y yo me imagino que esa nube también estaba sobre el desierto y sobre el mar. La nube les estaba indicando a ellos por dónde era el camino que ellos tenían que seguir. Pero el miedo no los dejaba avanzar. Tal vez el miedo hoy a ti, hermano, no te está dejando avanzar. No te está dejando llegar al camino, al lugar donde el Señor te quiere llevar. Tal vez te preocupas más por el gran obstáculo que tú ves en tu vida, que por observar la nube que es la que te guía y te dice, este es el camino. Así que el pueblo prefirió estancarse y quedarse ahí. Te pregunto, hermano, ¿dónde estás tú hoy? Tus pies ya están atravesando, están tocando la orilla de ese mar. Están intentando atravesar ese gran obstáculo. Está esperando con la fe y la confianza de que Dios va a abrir ese mar o Dios va a obrar de manera milagrosa en tu vida para salir adelante. O sencillamente estás estancado ahí pensando que es mejor renunciar a todo lo que has avanzado con el Señor. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de nuestra vida? Te lo digo. Que los momentos más tiernos y hermosos que yo he vivido con el Señor
han sido en los momentos en los cuales yo he atravesado una situación bien difícil. Eso ha sido, porque sabes, como el poema de las huellas en la arena, no son mis pies los que caminan, son los pies de Cristo, y Cristo en sus brazos. Y hoy el Señor te dice, si no tienes fuerza, no temas, que yo te esfuerzo y te daré la victoria. Yo soy tu Dios. Dios quiere conducir tu vida al éxito, hermanos. Hay otro texto bíblico que me apoyé mucho cuando me nombraron para ser tesorero de esta asociación. Porque honestamente buscamos a Dios, oramos a Dios, a veces desafiamos a Dios. Pero ¿qué debo hacer cuando no estamos acostumbrados a escuchar a Dios? Y me acuerdo que una de esas noches leí este texto. Se encuentra en el libro de Salmos 32:8. Y dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo ese texto lo tengo escrito en uno de mis informes financieros, donde yo miro el comportamiento de todo lo que... ¿Sabe por qué lo tengo ahí? Porque nunca quiero olvidarme de que quien está abriendo el camino, de que el que va al frente de mí, del que me va mostrando cuál es el camino que Dios quiere que yo vaya para ser bendecido, es aquel que ha fijado sus ojos sobre mí, sobre mis pasos. Y eso fue lo que el Señor le mostró al pueblo de Israel. Cuando ya había el pueblo avanzado, cuando sus aguas estaban, las aguas tocaban sus rodillas, el Señor mostró el camino. Y tengan la plena seguridad, hermano, que sobre ese camino estaba esa nube que les indicaba a ellos que ese era el camino. Dios hace años nos puso esa nube encima de nosotros y esa columna de fuego. Dios nunca nos ha abandonado, hermano. Nunca, nunca nos ha abandonado. Mi pregunta es, ¿tú has seguido a esa nube? ¿O has decidido elaborar tu propio camino? Has dicho, sí, Señor, yo creo en ti, pero el camino que en el cual yo creo en ti, yo creo que este es lo mejor. Sea Dios hoy contigo y conmigo, y que pongamos nuestras vidas en las manos de Cristo, y que nunca dejemos de mirar esa nube, para que el Señor nos muestre el camino en el cual tú y yo debemos andar. Hay veces no hallamos la respuesta, pero quiero finalizar con esto, hermano. Tú y yo somos valiosos para Dios. Somos como esa pieza de oro. Pero hay veces la manera en la cual Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere pulir nuestras vidas, tendremos que atravesar por pruebas de fuego. Son pruebas muy tristes. Pero hoy yo te puedo decir, hermano, que esas pruebas del pasado me sirvieron para ser la persona que soy hoy, para honrar y glorificar a ese Dios. Porque si yo lo hubiese hecho por mis méritos, yo dijera hoy en día, no, pero ¿para qué Dios si yo soy el que puedo salir adelante? Pero yo te digo que tú y yo no somos nada sin nuestro Dios. Pero a través de nuestro Dios podemos conseguir cosas mucho más grandes.
No importa el problema que tú sientas que estás atravesando. Si tú estás aferrado a Dios, yo estoy convencido que dentro de poco le darás gloria a Dios por ese momento. Porque ese momento fue el que te refinó, fue el momento que te pulió. Porque cuando Dios nos quiere bendecir, tiene que prepararnos para la bendición. Oremos. Padre amado, tú conoces los corazones de las personas que están hoy aquí conectadas. Tú conoces las problemáticas que cada uno está atravesando. Tal vez nos hemos quedado ahí detenidos, Señor. Pero tú nos estás indicando a nosotros cuál es el camino. Y el camino es que te sigamos, que te obedezcamos, que te busquemos en todo momento. Así como el siervo clama el agua, nosotros clamemos a ti, Señor, y te pidamos, oh Padre, ayúdanos. Bendice nuestras vidas, pero Señor, muéstranos el camino. Señor, muéstranos para poder llegar a la victoria, porque en estos momentos yo sé que hay hermanos que están atravesando por situaciones difíciles, por pruebas difíciles. Te pido por los hogares de mis hermanos, Señor, que seas tú, Señor, el que toque los corazones, Señor. Porque en estos momentos de pandemia hay veces hay mucha intolerancia, hay muchas situaciones difíciles. Tal vez estamos viendo la realidad, lo que está pasando en nuestros hogares, Señor. Pero también es la oportunidad, Señor, para estar en más contacto contigo, Señor. En buscarte, en no tener una excusa que el trabajo, que las ocupaciones, Señor, ahí buscarte y decirte y clamarte y derramar nuestras lágrimas y soltar todo, Señor, quitar todas nuestras cargas y decirte, Señor, tómalo todo ya. Renuncié a mis sueños, a mis cosas, Señor. Sé tú el que me tienes que mostrar el camino que yo tengo que andar, Señor. Muéstramelo, Padre. Permíteme ver esa nube, permíteme ver esa columna de fuego, Señor. No permitas que mi ceguera espiritual no me deje verte a ti, Señor, para que tú me puedas mostrar el camino. Quiero pedirte por los sueños, por ese trabajo, por ese estudio, por esa profesión que anhelan mis hermanos. Por esas cosas a las cuales ellos desean tener hoy para tener una vida más económica, más estable, para no sufrir. Yo sé que todo eso tú lo tienes planeado, Padre. Pido que tu Santo Espíritu derribe esas columnas que hay en nuestros corazones que no nos permiten escuchar tu voz. Ayúdanos, oh Padre, a atravesar ese mar rojo que hay en nuestras vidas, Señor. Ese mar rojo que nos llena de miedo, Señor, que no nos permite llegar allá a la Canaán celestial, que es el lugar donde tú y yo queremos estar, Señor. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús.